Comienza la recta final del juicio contra el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. La Procuraduría General de la República, que hace las veces de fiscalía, presentó sus últimos alegatos y en ellos el procurador Paulo Gonet reafirmó que el exmandatario debería ser condenado por los 5 delitos que le imputan tras el ataque a la Plaza de los Tres Poderes que ocurrió el 8 de enero de 2023 y luego de que Bolsonaro perdiera las elecciones presidenciales. El más duro de los cargos es golpe de Estado y si lo condenan por todos los delitos, pagaría hasta 40 años de prisión. Además, no es el único por el que la Procuraduría pide cárcel. El conocido como núcleo crucial incluye a otros 7 políticos y militares cercanos a Bolsonaro y acusados, junto con el expresidente, de liderar una trama de conspiración para impedir que Luiz Inácio Lula da Silva se posesionara ese año como líder de Brasil. El juicio donde se tome la última decisión podría ocurrir en septiembre de 2025. De aquí a entonces, ¿qué le espera a Bolsonaro? ¿Será condenado como un golpista o es un perseguido político en su país? Ese es el debate de France 24. Yo le doy la bienvenida a nuestros 2 invitados del día que nos acompañan desde Brasil. El primero se conecta desde Porto Alegre y es Rodrigo Stump González, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul. Y desde Brasilia está Rafael Favetti, abogado y socio de Fato Inteligencia Política, un equipo de consultorías políticas. Bienvenidos ustedes dos, bienvenidas también todas las personas que nos están viendo a través de la señal de YouTube, a través de la señal en vivo, a través de sus televisores y también a quienes nos están escuchando. Estamos, recuerden, a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Rodrigo Stumps, bienvenido al debate. Comencemos con ¿cuál es su opinión sobre estos alegatos finales que presentó la Procuraduría? Bueno, no hay realmente nada nuevo en los alegatos finales en el sentido de lo que hace el Procurador General. Es, digamos, seguir todo lo que fue dicho en el proceso. O sea, hubo una fase inicial de investigación de la Policía Federal, después se presentó a la Suprema Corte los cargos, hubo una parte del proceso, digamos, de oída de los testigos, de presentación de documentos, y lo que hace ahora el Procurador General es, digamos, argumentar de cómo las pruebas que están en el proceso son suficientes para que la Corte decida sobre los cargos. Entonces, en ese sentido, es mucho más como un resumen de todo el proceso que se hizo desde el año pasado que propiamente algo nuevo. O sea, no hay ningún hecho nuevo en lo que presentó el procurador. Entre tanto, eso significa que después de todo el proceso, la Fiscalía llega a la conclusión que tiene, digamos, instrumentos suficientes para convencer a los ministros que tanto Bolsonaro como los demás son imputables por los hechos que se han presentado. Aquí simplemente quiero dar una aclaración. Usted habla de ministros. Esto, para el contexto de nuestra audiencia, en Brasil equivale a los magistrados del Supremo Tribunal Federal, que es la Corte Suprema de Justicia brasileña. Rafael Favetti, bienvenido usted también al debate de France 24. ¿Cuál es su opinión sobre los alegatos finales de la Procuraduría? La Fiscalía brasileña se equipó con muchos documentos y también con otras investigaciones que ocurrieron en otros actores como la Cámara de Representantes de los Distritos Federales, de donde se queda la capital de Brasil, Brasilia, y tener una investigación independiente también, y se llegó a la misma conclusión. Pero la Fiscalía inaugura, de cierta manera, a poner Bolsonaro, el expresidente, como el capo, el jefe de toda la tramitación golpista, de toda la tramitación que atentó a la democracia. Esto es diferente. Por tanto, la Policía Federal, las policías estaduales aquí de Brasilia llegaron a la conclusión que se teve una tentativa de golpe de Estado, porém, la Fiscalía brasileña, a cargo del Procurador General, que usted muy bien hablaste, es Paulo Gonet de nombre, es de jefe de toda la Procuraduría de Brasil,
la fiscalía llegó a esta conclusión que Bolsonaro se fuera el líder, la persona que pensó, que articuló, que planeó todo esta tentativa de golpe de Estado. Y la ordenación jurídica brasileira tener un tipo específico para esta tentativa de golpe. No es diferente de la tentativa de homicidio, de la tentativa que se exigen atos preparatórios. Para a tentativa de golpe de Estado, os preparatórios não são tão exigidos, mas a planificação, a simples planificação já é crime, é isso que a Fiscalia está dizendo. Se estivéssemos adiante de um processo normal, este processo teria algo em torno de 35 pessoas que estão investigadas, que estão denunciadas pela Fiscalia. E se fosse um outro processo em Brasil, algo em torno de 2 a 3 anos para terminá-lo. Porém, estamos compreendendo que em um ano máximo todo esse processo será terminado. Nosso cálculo é que pero em novembro, alguma coisa parecida com novembro ou dezembro, que é muito rápido para um processo criminal no Brasil, Bolsonaro já pode estar completamente julgado com a sentença transitada em julgado, que significa de todos os recursos já terminados e todo o processo já julgado pela Suprema Corte brasileira. Usted bien hablaba de 35 personas acusadas por la Fiscalía brasileña. Recordemos que estas 35 personas están divididas en 3 grupos diferentes. Uno de ellos es el llamado núcleo central, que involucra a Bolsonaro y 7 aliados suyos. Rodrigo, concretamente en ese núcleo es donde ya están en la fase de los alegatos finales, donde la Fiscalía está reiterando su petición de condena en los 5 cargos contra Bolsonaro. Pero, ¿qué tan fuertes son los argumentos de la Procuraduría para pedirle al Supremo Tribunal que tome esa decisión? Bueno, en parte lo que se pasó en el proceso es que por la división de la defensa entre los distintos acusados, muchos de los hechos presentados por la Fiscalía no han sido contestados. Lo que los acusados han hecho es, en general, defenderse de no estar involucrados en estos hechos. Entonces, parte del problema ahora no es de saber si hubo o no una tentativa de golpe, en el sentido que en el propio proceso prácticamente se ha demostrado que hubo, los hechos en gran parte no fueron contestados. Lo que sí hay es una contestación de quiénes eran los partícipes de este golpe. La defensa de Bolsonaro, en ese sentido, no niega la existencia de reuniones, no niega la preparación de hechos que estarían fuera de la ley. Lo que alega es que Bolsonaro no ha participado de estos hechos. De la misma forma, digamos, algunos de los acusados más importantes fueron ministros de Bolsonaro. Uno de ellos incluso fue el candidato a vicepresidente con Bolsonaro en las elecciones, perdidas por Bolsonaro. Y en parte, tal vez eso sea lo que pueda llevar al destino final de la decisión, es que ahora empieza a haber una división entre los acusados. O sea, no se presentan como un bloque inocente, pero cada uno intentando salvarse y de alguna forma hacer con que la culpa o que, digamos, las acusaciones sean contra otros que no ellos mismos. Entonces, en ese sentido, por esa estrategia, creo que eso puede de alguna forma disminuir la posibilidad de Bolsonaro de decir que no tuvo nada que ver. No significa que Bolsonaro sea condenado por todas las acusaciones. O sea, la cuestión toda está que son imputados diversos hechos, desde, digamos, reuniones para planear el golpe hasta las más graves, por ejemplo, la tentativa de detención de Lula, del vicepresidente electo y de un ministro del Supremo, y la posibilidad incluso de matarlos. O sea, esas son las acusaciones más graves que son hechas en principio contra otros acusados. Pero en teoría, y es lo que propone la Fiscalía, nada de eso sería posible
si no fuera, digamos, por la dirección de Bolsonaro. O sea, lo que se imputa a Bolsonaro que sea, digamos, el cabecilla de toda la preparación. Si eso será lo que van a decidir los jueces, eso es distinto. Pero, digamos, de la primera parte, o sea, que realmente hubo una tentativa de golpe, creo que eso es el proceso ya demostrado. Lo que se discute ahora, quiénes fueron los responsables por esa tentativa. Y frente a esa pregunta jurídica que continúa sobre quiénes participaron en el intento de golpe de Estado en Brasil, la Procuraduría acusa a Bolsonaro de ser el líder de una organización criminal y el principal organizador y mayor beneficiario de los intentos de golpe de Estado. Son las palabras textuales que utiliza el ente acusador brasileño. Rafael, ¿tiene pruebas suficientes la Procuraduría para demostrar no solo que Bolsonaro participó en el golpe de Estado, como está diciendo Rodrigo, sino que además fue el que lo lideró? Las pruebas son muy robustas. La defensa de Bolsonaro está con un problema para trabajar estas pruebas, porque Bolsonaro no se estaba en Brasil cuando el acto de 8 de janeiro se ocurrió. Por tanto, la defensa dice que Bolsonaro no estaba en Brasil, Bolsonaro estaba en Estados Unidos, en Miami, y que, por tanto, él no es responsable por los 5 crimes que la Fiscalía o acusa. La Fiscalía acusa de golpe de Estado, de tentativa de la abolición con armas violentas del Estado Democrático de Derecho, y la defensa dice, no hay armas, no había armas, no había supuestamente armas. Porém, houve sim, acá em Brasília, especialmente em Brasília, tentativas de explosão de caminhões com tanques de gasolina que algumas pessoas que não tinham ligação direta com Bolsonaro tentaram a explodir. E a defesa diz, Bolsonaro não é o líder dessas pessoas, as pessoas são malucas que fizeram por si mesmas. Pero a fiscalía disse que Bolsonaro sí, en muchos actos até omisivos incentivó las personas para que quedasen con violencia, armas como piedras, armas como facas, armas como explosivos, tentasen abolir el Estado Democrático de Derecho. La tercera acusación es la organización criminosa armada. ¿Y por qué armada? Porque la organización criminosa es un tipo penal que só admite este tipo armado. Y la fiscalía dice que a utilización de personas del ejército brasileño, de ativa y también reformados, la utilización de personas de ejército caracteriza a organización criminosa armada. El otro crime que es imputado a Bolsonaro es el daño cualificado, porque está viendo en las imágenes, las personas pro-Bolsonaro invadiram patrimônio público e depredaram patrimônio público. E, portanto, a última é a deteriorização do patrimônio tombado historicamente pelo patrimônio histórico brasileiro. Porque muitas imagens que estão havendo agora são lugares que estão tombados pelo patrimônio histórico. E, portanto, há um crime específico também para isso. E a defesa de Bolsonaro se firma neste aspecto particular de que neste dia Bolsonaro não estava em Brasil. Portanto, eles não podem ser responsabilizados por deterioração de patrimônio tombado, por dano qualificado e etc. Mas a fiscalia disse que estar ou não estar em Brasil não importa, porque Bolsonaro se quedou como o líder, como el responsable por todo esto que aconteceu. Portanto, tenemos un lado la acusación de la fiscalía con estos 5 crimes y de otro lado la defensa que se firma en esta ausencia de Bolsonaro en Brasil neste día en específico. Y además de esos argumentos que usted explica, Rafael, por parte de la defensa de Bolsonaro, el mismo expresidente a través de redes sociales ha denunciado una supuesta cacería de brujas en su contra y alega que el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva lo está persiguiendo al representar la voz de la derecha en Brasil. Rodrigo, ¿hay una cacería de brujas en contra del expresidente?
Bueno, en primer lugar, hay que decir que con todos los problemas que tenemos, incluso lo de ocurrir una tentativa de golpe, Brasil aún es un país democrático y por lo tanto hay una división de poderes. En concreto, Lula no tiene poderes ni en contra de la Suprema Corte, ni en este momento, digamos, sobre el Congreso. O sea, por lo tanto, el Poder Ejecutivo no tendría la capacidad sola, dentro de las condiciones actuales, hacer una persecución como propone Bolsonaro, porque toda la acusación viene, digamos, de un órgano independiente, o sea, la Fiscalía, aunque sea parte de la estructura del Estado brasileño, tiene autonomía, por lo tanto, el jefe de la Procuraduría de la República es independiente de Lula, o sea, Lula no puede simplemente sacarlo o decir lo que él debe o no debe de hacer, así como los ministros de la Suprema Corte, y es bueno decir que en Brasil los ministros de la Suprema Corte son vitalicios, o sea, tienen una edad máxima. Cuando son elegidos al puesto, lo tienen hasta los 75 años de por vida el cargo, por lo tanto no tiene ninguna dependencia del Poder Ejecutivo y de todas las formas, de todo lo que estamos discutiendo, estamos hablando de un proceso judicial, donde los abogados de Bolsonaro, digamos, tuvieron la posibilidad pública de dar sus alegatos, de presentar, de contradecir las pruebas presentadas por la Fiscalía. Por lo tanto, estamos hablando de un proceso judicial excepcional, eso es, o sea, no es común un proceso por golpe de Estado, pero de un proceso judicial donde las garantías normales de un acusado han ocurrido. Por lo tanto, no se puede hablar de cacería de brujas en el sentido de que no es el Poder Ejecutivo, o mucho menos Lula, que está persiguiendo a Bolsonaro. Bolsonaro está respondiendo por hechos de los cuales incluso no fue condenado todavía. O sea, no se puede hablar de cacería si, digamos, no hubo caza. O sea, Bolsonaro está respondiendo a un proceso. Y si fuere condenado con base en las pruebas, no se puede decir que no se ha cumplido lo que dice la Constitución brasileña. Y además de criticar a Lula, que usted explica que el presidente no tiene cómo inmiscuirse en este caso judicial, Bolsonaro ha criticado al magistrado Alexander de Moraes, quien lidera este proceso. Rafael, en ese sentido, ¿usted cree que hay una cacería de brujas o está de acuerdo con Rodrigo en que no puede hablarse de tal cosa? Alexander de Moraes é um magistrado que fez a carreira política dele no PSDB, que era o partido contrário ao PT. Alexandre de Moraes fora secretário de Segurança Pública do maior estado brasileiro, São Paulo, em la administração PSDB, que é um partido, é bueno sempre enfatizar, um partido que historicamente se foi o partido contrário ao PT, que é esse partido de Lula. E Alexandre de Moraes se fora ministro da Justiça em administração de Michel Temer, que foi presidente de Brasil pelo MDB, e PT Lula considera Michel Temer um traidor politicamente, porque Michel Temer fora quem sucedeu a Dilma Rousseff, o presidente que se fora impeachada pelo Congresso Nacional. Portanto, Alexandre de Moraes é tudo menos um PT filiado, um petista, como se falamos em Brasil. Alexandre de Moraes definitivamente não é um partidário de Lula. Definitivamente não. Definitivamente Alexandre de Moraes não se fez toda a sua trajetória como professor universitário, professor da USP, a principal universidade brasileira. Ele é um escritor de direito constitucional, um dos principais, e sempre se quedou na política ao contrário de Lula, ao contrário de PT. Portanto, a ideia de que Lula é uma pessoa que consiga administrar Alexandre de Moraes, não há nenhum resquício de realidade sobre isso. Em outro lado,
Bolsonaro se afirma que Alexandre de Moraes se tornou um inimigo personal dele mesmo. E por isso seriam as caças bruxas. Bom, Alexandre de Moraes se foi criticado duramente por Bolsonaro durante 2 ou 3 anos em 7 de setembro. 7 de setembro é uma data muito importante no Brasil, é feriado nacional, que é quando a independência do Brasil a Portugal. E em 7 de setembro há uma parada cívico-militar. E Bolsonaro, nessas paradas cívico-militares, atacava frontalmente Alexandre de Moraes, que era o investigador. Alexandre de Moraes é juiz, magistrado da Suprema Corte. Porém, quando se trata de presidente da República, a investigação é tutelada por um juiz da Suprema Corte. Ok? Portanto, naquele tempo, Alexandre de Moraes era o responsável por tutelar a investigação contra o então presidente Bolsonaro. E Bolsonaro dizia à época que Alexandre de Moraes era seu inimigo personal. Bom, o direito brasileiro tem uma inscrição no direito brasileiro que al réu não se pode escolher o juiz. Isso é, se o réu cria condições para suspeição do juiz, e era isto que Sim. Bolsonaro se tentava fazer, é admitido que o juiz permaneça no caso. E, portanto, o direito brasileiro dá condições para que Alexandre de Moraes se quede como o magistrado do caso. E, portanto, a narrativa, a história de caça às bruxas é muito mais uma atividade política para permanecer com seus seguidores vivos e atuantes do que uma defesa jurídica. Hablemos precisamente de ese enfoque más político de este caso jurídico y concretamente de las repercusiones que ha traído el caso Bolsonaro en materia de relaciones internacionales para Brasil. Recordemos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso aranceles del 50% a las importaciones de los productos brasileños, un arancel que entrará en vigor a partir del 1 de agosto. Y según Trump, era por lo que él llamó una cacería de brujas que debería terminar inmediatamente, haciendo alusión al caso de Bolsonaro. Rodrigo, ¿cómo este caso judicial tiene repercusiones políticas internacionales para Brasil? Bueno, creo que en el caso de Trump, Trump siendo Trump, hizo las cosas a su modo. O sea, los aranceles probablemente habían sido definidos antes de la discusión de Bolsonaro. O sea, Trump ya había manifestado que estaba en contra de la reunión de los BRICS, que fue en Río de Janeiro hace pocos días, y, digamos, la propuesta que se discute en los BRICS de creación de una moneda común de los BRICS para salir del control del dólar. Entonces, ya estaba hablando Trump en separado de alguna medida en contra de los países que hacen parte de los BRICS. Y junto a esto, ahí sí una cuestión política que es su simpatía por Bolsonaro y por grupos de extrema derecha. Hay que recordar que en la campaña electoral donde fue elegido Bolsonaro en el 2018, uno de los asesores, una de las personas que ayudó a la campaña de Bolsonaro fue justamente Steve Bannon, el mismo que ha participado de la campaña electoral anterior de Trump. Por lo tanto, los lazos entre el grupo de Trump y el de Bolsonaro ya vienen de lejos. Entonces, lo que hizo Trump fue mezclar las dos cosas, que no sé si vienen a bien de Estados Unidos incluso, porque también en Estados Unidos lo están acusando de utilizar una cuestión económica con fines políticos. De otra forma, creo que eso vino en contra de Bolsonaro, porque si fueran medidas separadas, Trump podría haber criticado el proceso judicial y hablado en favor de Bolsonaro, y sería una cosa, y podría haber creado los aranceles por la cuestión política de los BRICS. Pero poner las dos cosas en la misma carta hizo con que prácticamente todos los grupos en Brasil, incluso grupos conservadores,
hay, digamos, periódicos como el Estado de San Pablo, que es un periódico tradicional de la derecha, que han se puesto en defensa de la autonomía nacional en contra de Trump. Entonces, lo que hizo Trump en parte perjudicó a Bolsonaro porque lo dejó con menos apoyos en la derecha, porque los grupos económicos tienen más miedo a los aranceles que propiamente miedo a Lula. Entonces, en ese sentido, creo que Lula intentó apoyar a su amigo, pero lo hizo de forma que lo perjudicó. Usted dice entonces que la respuesta de Trump fue sumando su oposición a los BRICS y su simpatía con Bolsonaro, pero que esto finalmente terminó perjudicando el respaldo que tiene Bolsonaro dentro de la ultraderecha brasileña. Rafael, ¿coincide usted con este punto o cómo explicar la reacción de Trump? Sim, perfeitamente. O senhor Trump não ter muita ideia de Brasil e ter... eu estive em Washington na época das eleições e os republicanos, tanto os democratas, Brasil é uma parte muito pequena para a campanha americana e para o conhecimento de ambos os partidos. Pero Trump demonstra dia a dia que o conhecimento dele para alguns lugares do mundo é muito limitado, como ocorre em Brasil. E claro que a percepção dele se pega por los republicanos e os republicanos que têm relações com a extrema-direita brasileira, tal qual o professor disse, e nisso está especificamente um dos filhos de Bolsonaro, chamado Eduardo, que é parlamentar brasileiro eleito. Esse foi dos mais votados na história de Brasil, com mais de milhões de votos. Porém, a coisa de 2, 3 meses atrás, Eduardo Bolsonaro, o congressista, acá chamamos de deputado federal, o congressista da Câmara Baja do Congresso Nacional. O Congresso Nacional brasileiro tem as duas câmaras, a alta e a baixa. Eduardo Bolsonaro se fora morar, residir nos Estados Unidos pelos Estados Unidos, fazer uma campanha contra a perseguição que seu pai que seu papa está recebendo da justiça brasileira. Portanto, nós já esperávamos que algo iria acontecer, porque dos homens mais votados na história do Congresso Nacional estava nos Estados Unidos perseguindo algo, planejando algo nesse sentido. E logo após Lula receber todos os BRICS acá em Brasília, em Rio de Janeiro, 3 dias após, Trump anuncia em uma carta o aumento de tarifa e na carta não se fala nada de los BRICS, nada, só se fala de Bolsonaro. Porém, está claro que a proximidade da reunião de BRICS com a carta, com a ameaça de Trump de aumento de tarifa, está claro que o aumento de tarifa tem tudo a ver com os BRICS e também uma parte importante dos BRICS é a tentativa de construir um novo indexador para o comércio entre os países do sul global. Portanto, esta questão econômica tem muito mais a ver, tem muito mais explicações a dar para este caso do aumento de tarifa do que a questão do Bolsonaro. A questão do Bolsonaro, se for uma questão nem tanto política, mas sim mais ideológica, de los republicanos e dos republicanos trumpistas, de los republicanos que têm ligações com os brasileiros, com a direita brasileira, e com este muito importante congressista chamado Eduardo, que é o hijo de Bolsonaro, que se está em Estados Unidos neste exato momento, está lá há 2 meses licenciado do Congresso para trabalhar a defesa de seu padre por via de los Estados Unidos. Portanto, este é o cenário desta carta de ameaças de aumento de tarifa contra o Brasil. Eu tenho que te dizer que, se não se for o caso Bolsonaro, haveria uma ameaça de aumento de tarifa do Brasil de qualquer maneira por causa dos BRICS. Mas, uma vez que se tem essa questão do Bolsonaro, por ideologia, se aproveitou, se uniu as coisas, e nesta união, a carta traz a questão de Bolsonaro, a carta de ameaça traz a questão de Bolsonaro, mas é evidente que por trás está a questão dos BRICS.
Y añado un dato a lo que usted menciona de Eduardo Bolsonaro, el hijo del expresidente de Brasil, quien desde Estados Unidos, a raíz de los aranceles con los que amenaza Donald Trump, Eduardo Bolsonaro dice que la solución podría ser una amnistía para su padre y los implicados en este caso y también sanciones de Estados Unidos contra el magistrado de Moraes. Rodrigo, para irnos acercando a la conclusión de nuestro programa, quiero preguntarle su opinión personal. ¿Qué cree que puede ocurrir en el juicio final contra Bolsonaro? ¿Podría ser condenado o hay alguna sorpresa que pueda tener la Suprema Corte? Bueno, creo que no habrán grandes sorpresas. Lo que probablemente va a ocurrir es que habrá una condena a Bolsonaro, que no sé si será de todos los crímenes que le han imputado. O sea, eso es una cosa distinta porque hay distintos grados de involucración de Bolsonaro, algunos de los cuales prácticamente ya no se discute. Por ejemplo, el hecho de que hayan discutido en el Palacio Presidencial un decreto de intervención para no permitir que el resultado de las elecciones fuera el de la posesión de Lula. Eso de alguna forma no solo se ha comprobado, como el propio Bolsonaro no lo niega que fuera una tentativa de golpe, dice que era simplemente una discusión jurídica, teórica. Entonces creo que alguna forma de condena de Bolsonaro va a ocurrir, lo que no significa necesariamente que va a ocurrir una condena que lo lleve a la cárcel. Tal vez haya alguna solución intermedia. Bolsonaro ya es una persona con problemas de enfermedad. Hace algún tiempo estuvo de nuevo en el hospital tratando de sus problemas. Es una persona ya mayor. Entonces creo que podrá haber alguna solución del tipo Senado. No será posible que sea candidato en las próximas elecciones, pero le van a dar alguna condena, digamos, de detención domiciliaria o algo así, que de alguna forma, no lo dejen sin una condena, no lo dejen para decir que no ocurrió nada, pero al mismo tiempo para no crear un nuevo problema con sus defensores o con los grupos más radicales. Sí. Que la condena sea una condena de detención residencial o algo así. O sea, lo sacan de la política y lo dejan vivir en su casa. Simplemente para poner en contexto, Bolsonaro tiene 70 años, ha enfrentado, como usted lo explicaba, Rodrigo, problemas de salud luego del intento de asesinato al que sobrevivió y por una decisión de la justicia electoral de Brasil, en este momento está inhabilitado políticamente hasta el año 2030, por lo que en teoría no podría ser candidato tampoco el próximo año para las presidenciales de Brasil. Rafael, muy brevemente, ¿qué cree usted que puede ser la decisión final de la Suprema Corte y cuáles podrían ser las consecuencias? A decisão final será a condenação. Eu penso que não há jurista em Brasil que consiga prever outro cenário. O problema é o tamanho da pena mínima para todos os casos. Se Bolsonaro se foi condenado por todos os casos, a mínima é de 12 anos e a máxima 34 anos. E nesta gradação que saberemos quanto Bolsonaro irá pegar. Bolsonaro inicia el proceso de prisión con 70 años y la legislación brasileira prevé una rapidez a más para aquel condenado con más de 70 años. Por tanto, claro, Bolsonaro no irá cumplir los 30. Imaginamos que pegue la pena máxima de todos los crímenes 34 años. Imaginamos, no se queda en la prisión los 34 años. Okay? Tener una corrección por ter más de 70 años, una corrección en torno de 1/6 de la pena, que a partir de 1/6 de la pena cumplida, se puede ir a casa, se puede ir a otro tipo de prisión, que nosotros llamamos de meia pensión. Esta meia pensión, ele se queda una parte en la prisión, una parte trabajando, estudando, etc. Por tanto, claro que Bolsonaro no irá cumplir toda la pena en la prisión, até por su problema de salud. Su problema de salud pode se quedar a la casa. Porém, por outro lado, Bolsonaro está cada vez mais com menos força política. Sim. Porque mesmo se estar em uma prisão domiciliar,
la fuerza política de Bolsonaro se quedará. Eso es innegable, por tanto, podremos tener otras lideranzas de derecha contra Lula en los próximos años. Rodrigo Stumps y Rafael Fabetti, les agradezco por su análisis aquí en el debate de France 24 y también un agradecimiento al jefe de edición Andrés Doncel y a la jefe de invitados Tania Herrera y por supuesto al equipo técnico que hace este programa posible. Ustedes vean más en france24.com.